Seguiremos ministrando en la presencia de Dios en unos momentos, mis hermanos, pero antes vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios, amén. Y quiero hablar, hermanos, un poquito sobre esa fe que agrada, que mueve el corazón de Dios. ¿Cuál es esa fe que agrada y mueve el corazón de Dios? Hay dos tipos de fe: la verdadera fe y la fe que tienen los demonios. ¿De cuál tienes tú? ¿Ustedes sabían que los demonios tienen fe? ¿Sí o no? La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Pero hay una verdadera fe, que es la que a nosotros hemos sido llamados a vivir en esa verdadera fe de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si me acompaña, por favor. Hebreos 11:1. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la Escritura, es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Oiga, mis hermanos, la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Pues así de igual manera dice la fe, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Según la palabra fe en el original tiene varios significados. En el sentido más estricto de la palabra fe quiere decir confianza en Dios para salvación. Confianza en Dios para salvación. Pero por extensión, hermano, también habla de fidelidad, de demostración, de gracia, doctrina o evangelio. Y dice Hebreos, hermanos, 11:1, que es la fe la certeza de lo que se espera. Subraya esa palabra y certeza. Pero además dice que es la convicción, subraya la palabra convicción, de lo que no se ve. Así que la Biblia define la fe como la seguridad de aquello que esperamos y la demostración o prueba evidente de las realidades que no se ven. Es decir, mis hermanos, que la fe es el fundamento para la esperanza, la seguridad de aquello que esperamos y la demostración o prueba convincente de las realidades que no se ven. La fe es el fundamento de nuestra esperanza, mis hermanos. Si no hay fe, no hay esperanza. La fe es el asiento, la base, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. La palabra griega de donde se traduce certeza, hermano, literalmente quiere decir pararse debajo. Y esto es muy importante. Aparentemente no tiene mucho significado de repente para nosotros. Pararse debajo, bueno, ¿y eso qué? ¿Sabe que esta palabra se usaba en el sentido técnico de una escritura de propiedad, la cual aseguraba que tú eras el dueño de dicha propiedad? Así que la idea básica es situarse debajo del derecho a la propiedad para apoyar su validez. Si tú tienes ese documento que verifica que tú eres el dueño, entonces, hermano, puedes tener la seguridad que tú posees aquella propiedad, te pertenece por derecho, ¿sí o no? Pero si tú no tienes ningún documento que verifique, que indique, que diga, que aprueba que eso que tú reclamas es tuyo, no es tuyo. ¿Sí me explico? De esa manera la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera. El autor de Hebreos hace énfasis en que esa seguridad descansa en las promesas de Dios. La Biblia, mis hermanos, ¿cuántos traen Biblia? Aunque sea electrónica, pero ¿cuántos traen Biblia? Ok.
Pues la Biblia, mis hermanos, es precisamente ese documento firmado por Dios, en el cual todos hemos creído y descansamos. ¿Usted descansa en ese documento firmado por Dios, que es su bendita palabra? Solo dos. La verdadera fe, mis hermanos, cristiana, la compone todo el conjunto de verdades reveladas por medio de Jesucristo y sus discípulos, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la fe cristiana se fundamenta en toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? El mensaje de Dios. ¿De dónde nace la fe? Del oír la palabra de Dios. No de los testirrollos que muchos dan por ahí. Entonces no digo testimonios porque a veces no son testimonios, son testirrollos. Cada quien habla su propio rollo, su propia onda. Pero la fe, hermano, no viene por los testimonios de las personas, viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y esa palabra oír es importante. Acoe, que quiere decir anuncio, mensaje. La fe viene por el oír el mensaje, el anuncio. ¿De quién, hermanos? De Dios, de la palabra de Dios. En concreto, hermanos, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El mensaje de Dios. Pero mire Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no todos quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden creer en Cristo Jesús? ¿Se da cuenta, hermano, de la importancia de leer la palabra de Dios, de exponernos nosotros mismos al escuchar al mensaje de Dios? ¿Cuántos necesitan aumentar su fe? Hermanos, nosotros somos llamados a caminar en fe. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Algunos de repente se han visto tentados a creer que Dios no está aquí por el número de personas que posiblemente se encuentren en este lugar. Si hay pocas personas en una congregación, la gente dice: oh, ahí no está Dios. Si hay muchas personas, dicen: oh, ahí está Dios. ¿Será eso una realidad? No, por supuesto que no. Hermanos, nosotros somos llamados a caminar en fe. Andamos por fe, vivimos por fe y no por vista. Mi fe descansa y depende y se sostiene y se nutre. ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Quieres ser un hombre, una mujer, un joven, un niño de fe? Fuerte en la fe. Hermano, ¿qué tanto estudias la palabra? ¿Qué tanto amas la palabra? ¿Cuánto meditas en la palabra? ¿Sabe que Mateo capítulo 17, versículo 17, ahí en Mateo, Jesús le reprochó a sus discípulos su poca fe? Y veamos qué fue lo que pasó en realidad, hermano. ¿Qué fue lo que le molestó al Señor Jesús tanto? Mateo 17, 24 al 20. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y Jesús respondiendo dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y reprendió, Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Y qué respondió Jesús? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por eso el Señor les reprendió y les dijo: oh, generación incrédula y perversa. Aquí, hermano, el Señor se estaba refiriendo a los discípulos y su débil fe. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a los demonios cuando Cristo envió a los 12, hermanos, a sus discípulos? En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, explícitamente los mandó a hacer esta clase de milagros. Dice Mateo 10:5, y a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Oiga, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia das. Dar. No era la primera vez, hermanos, que los discípulos se encontraban en una situación de estas. Ellos habían hecho este trabajo anteriormente, pero había algo, hermano, que había impedido que la obra de Dios se realizara a través de estos hombres. Algo falló en su intento de echar fuera el demonio de aquel hombre lunático. La explicación de Cristo, hermano, fue la siguiente: ustedes no pudieron hacerlo debido a su fe deficiente. Jesús dice, hermano, que si nuestra fe es como un grano de mostaza, nada os será imposible. Nada os será imposible. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos visto atormentados por nuestra incredulidad o falta de fe ante un problema X, y creemos nosotros, hermanos, y sabemos que Dios lo puede hacer, pero a la hora y en el momento preciso dudamos y no creemos? Ahora, yo muchas veces me pregunto lo siguiente, mis hermanos: si ante dicha situación nosotros dudamos del poder de Dios, ¿cómo creeremos en la salvación que Dios nos ha regalado? Si dudamos ante una situación menor, ¿cómo entonces nosotros creemos que Dios nos redimirá del pecado y de la condenación cuando la trompeta suene? ¿Qué es más grande? Pero ojo, hermanos, esta fe es en Dios, en su perfecta y soberana voluntad. Es decir, hermanos, que no actúa por sí sola como muchos pretenden enseñar. Pero regresando a la explicación de Cristo del por qué los discípulos no habían podido echar fuera al demonio, la deficiencia de los discípulos, hermanos, escuche bien, no consistía en una falta de confianza. No era este el caso. Ellos estaban sorprendidos inclusive de no haber podido expulsar a este demonio. Por eso vinieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó esta vez? Lo intentamos todos, pero antes lo habíamos hecho ya. ¿Por qué ahora con este no funcionó? Ese era el problema. Y ellos estaban posiblemente sorprendidos, confundidos. ¿Sabes cuál era el problema, hermano? Era que estaban poniendo su fe en los dones, en su capacidad, y no en Cristo como el autor y consumador de la fe. Eso pasa muchas veces con nosotros. Cuando Dios comienza a usarte, al principio tú le crees a Dios y has entendido, hermano, que el poder, la gracia, depende y desciende solamente de Dios. Pero a medida que Dios te usa muchas veces,
comienzas a poner tu fe que antes estaba en Cristo en ti mismo, en tus capacidades, en tus dones, como si fuera tuyo el poder. Y eso fue lo que sucedió. La fe, mis hermanos, debe de descansar en el Señor. En el Señor. Y los discípulos, hermanos, estaban comenzando a poner su fe en los dones, en su capacidad, y no en Cristo como el autor y consumador de la misma. Dice Osvaldo Chambers que la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe descansa o empieza donde termina el poder del hombre. Esto lo corrobora o lo confirma el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9, que dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Pablo se podía gozar en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias? Esto es como contrario, ¿no?, a lo que normalmente hacemos nosotros. Cuando hay una aflicción, una afrenta, una necesidad, algún tipo de persecución, alguna angustia, lo que hacemos es afligirnos, contrario a gozarnos. ¿O cuántos de los que están aquí se gozan cuando tienen necesidad? ¿Alguno de ustedes ha pasado hambre algún día y ha dicho gloria a Dios porque he pasado hambre? ¿Alguno de ustedes se ha gozado cuando ha habido una persecución contra ti? Te han atacado y te han dicho cosas, han levantado calumnias, rumores, chismes, y tú le has dicho gloria a Dios, porque por lo menos no fui yo el chismoso, el calumniador. ¿Alguno se ha gozado y le ha dado gloria a Dios por eso? ¿En las afrentas o en las debilidades? ¿En las enfermedades? ¿Alguno? ¿Ni uno? Pues hay que cambiar la historia entonces. Hay que comenzar a ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Eso es lo que hace la verdadera fe, mis hermanos. Por eso es que estamos hablando de aquí, hermanos, aquí en este día sobre la verdadera fe, la fe que agrada a Dios. No es una fe que descansa en tus posibilidades. Hoy estoy enfermo, pero no me preocupo porque tengo buena lana en el banco y sé que puedo ir al doctor y puedo comprar todas mis medicinas y no hay problema. Oh, mi carro se descompuso, no le hace, tengo mucha fe, pero también tengo mucho dinero. Pero ¿qué si no tienes dinero, no tienes posibilidades, no tienes amigos, nadie te extiende la mano? ¿Seguirás confiando en Dios? ¿Seguirás gozándote? ¿Seguirás con paz en tu corazón? Ese es el punto, mis hermanos. Es ahí donde quiero llegar. Miren, mis hermanos, el Señor prometió volver por su iglesia. Estamos celebrando la muerte y la resurrección. Cristo viene pronto a levantar una iglesia. Y los mensajes pasados, hermanos, antepasados, estábamos hablando sobre la voluntad de Dios para nosotros. Mientras Cristo viene, ¿se acuerdan? El mes pasado hablamos sobre la santificación, que esta es la voluntad de Dios. Mientras Él viene, la iglesia se está santificando. Pero ahora, hermanos, estamos hablando de la fe, de aquella fe que dice el Señor que sin ella es imposible agradarlo a Él. Ahora, ¿cuántos tienen fe, hermanos, para ese día glorioso en el que Cristo vendrá a levantar a su pueblo? Sí, te estás santificando, gloria a Dios. Eso es producto de una fe verdadera, porque estás consciente y sabes que Cristo viene. Tu fe es genuina. Entonces, porque tú crees a esas promesas, entonces te comienzas a santificar. Pero si tú no tienes esa verdadera fe, mis hermanos, déjame decirte, tú no te vas a estar guardando para el día del Señor, para el día de la venida del Señor, de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿será que va a venir? Pues tantas veces lo he oído. ¿Será que Cristo viene? ¿Será que todavía tengo tiempo?
Déjame gozo un poquito más aquí en el mundo. Déjale, doy gusto a mi carne. Pues sí, yo sé que sí viene, yo estoy seguro que sí viene, yo creo en la palabra, pero no creo que venga hoy. Yo creo que todavía tengo tiempo. ¿Será esa verdadera fe? La fe verdadera, mis hermanos, en la vida del cristiano nos lleva a una vida de santidad. Y dice Pablo que se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú estás débil, enfermo, cuando hay problemas en tu vida, ahí, mis hermanos, la fe comienza a activarse. Es como un termostato, ¿verdad? Cuando baja la temperatura, ahorita sería bueno que se prendiera, ¿verdad? Pero comienza y se activa y empieza a salir el aire caliente. Y lo trae a un nivel, lo regula, ¿sí o no? El ambiente. Y cuando viene, y después ya que llega a cierta temperatura, se apaga, y cuando viene bajando, nuevamente se enciende, y otra vez lo vuelve a subir al nivel normal o que debe estar. ¿Sí o no? Pues eso es lo que hace, hermano, los problemas. La fe se activa cuando viene el problema. Cuando estás ahí como que no sabes, ahí se activa la fe. Si no se activa en tu vida, hermano, es que está malo. Está malo el aparato, hay que llevarlo a que lo arreglen. Si en medio de la necesidad, de la afrenta, de la persecución, de la angustia, en vez de gozarte y confiar en el Señor, te deprimes, ya no quieres ir a la iglesia, pierdes la fe, la creencia en Dios. No, a mí Dios no me ama, Dios no me escucha, a mí nadie me quiere. Sabes, hermano, la verdadera fe no niega el problema. La verdadera fe no esconde tampoco el problema. ¿Sabes lo que hace la verdadera fe, hermano? La verdadera fe, y esto lo he dicho antes, nos capacita para enfrentar los problemas. Eso hace la verdadera fe. No es que el cristiano no va a tener problemas, claro que sí. Es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la fe? Es precisamente capacitarnos en ese momento de dificultad, mis hermanos. Tener fe es saber que si Dios no me saca inmediatamente, o de la prueba o de la tribulación, yo seguiré creyendo que Dios me ama. Acabamos de leer, hermano, que Pablo pasaba por afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Y él reconocía su debilidad e incapacidad como ser humano. Él conocía sus límites. Pero él, sin embargo, seguía creyendo en Dios. Pablo, hermano, también pasaba necesidades. Dice, a veces tengo abundancia, a veces tengo escasez. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice. Y el Señor finalmente me ha dicho, bástate mi gracia. Yo tuve un problema serio y oré al Padre 1, 2 y 3 veces. Y hasta la tercera vez el Señor me respondió. Dice Pablo, y yo confiaba y yo esperaba que Dios me auxiliara en mi situación, en mi problema. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Pablo? Que el Señor le dijo, en el pastel. Le dijo, no te voy a sanar. ¿Sabes qué, Pablo? Que te baste mi gracia. Y Pablo se deprimió todo. Y dijo, no, ya no sigo a Cristo. Yo que he sido apedreado, que he sido esto. Y el Señor me niega la sanidad. No, ya no voy a confiar en Dios. ¿Eso dijo Pablo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras de Pablo? Una de sus últimas palabras. Cuando anunció que Cristo ya lo había llamado a cuentas, ya para entregar el equipo. He guardado la fe. ¿Qué más? He peleado. He acabado la carrera. Y por lo demás, dice, me espera. Y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos. ¿Pablo se deprimió? Pablo tenía la verdadera fe. Aunque el Señor le dijo, bástate mi gracia, no te voy a sanar. Hay una razón. Tú eres muy orgulloso.
Y es necesario ese aguijón ahí en tu vida para que no se te suba a la cabeza el humo. Es necesario que esté ahí para que te recuerde que tú sin mí no eres nada. ¿Qué harías tú, hermano? A lo mejor hay un problema en tu vida que has orado, has ayunado, has clamado, yo no sé cuántas cosas has hecho y Dios no te lo ha quitado. A lo mejor de repente has hasta dicho, no, Dios no me ama, como que pues a mí Dios no me escucha. ¿No será que el Señor te está diciendo, bástate mi gracia? Que hay un problemita en tu vida, en tu carácter, en tu ser interior, y que Dios ha tenido que ponerte ese aguijón, porque si te lo quita te vas y te pierdes. Y Dios dijo, no, para que este esté ahí es necesario, ni modo. ¿Sabes, hermano, que hay gente que solamente enferma, están en la iglesia? Cuando Dios los sana o cuando Dios les da, ¿verdad?, el alimento suficiente de cada día y les quita sus necesidades económicas, y ay, bendito sea Dios, me ha bendecido tanto y me olvido del Señor, ya no voy a la iglesia. Es que Dios sabe, tengo mucho trabajo. Y a veces el Señor por amor dice, ¿sabes qué? Pues te voy a dejar en la calle un ratito para que siempre estés en mi casa, porque solo cuando tienes necesidad te acuerdas de mí. Solo cuando tienes necesidad o problemas te acuerdas que dice mi palabra, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, porque te amo, te voy a quitar esos trabajos que tienes. Porque te amo. Es mejor que seas pobre aquí en la tierra, pero seas rico para con Dios. Pero hay algunos cristianitos que no, yo quiero mi riqueza aquí y ahora. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. Hermano, Pablo jamás escondió su realidad, jamás. ¿Usted cree que Pablo no tenía fe? Claro que sí. Y tenía la fe verdadera. Era precisamente esa fe que lo capacitaba para enfrentar los problemas. Más adelante Pablo les dijo a los filipenses en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Uy, Pablo tenía hambre, hermanos. Pablo tenía hambre también, pasaba hambres. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. También tenía Pablo necesidades. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el monte que debes tú remover en tu vida? ¿Cuál es esa montaña que tienes que hacer a un lado? ¿Cuál es ese problema que tienes que pasar por encima? ¿Será la soledad? A lo mejor la pérdida de un trabajo, a lo mejor una enfermedad, una relación destruida, dificultades en tu hogar. ¿Cuál es la montaña que tú tienes que atravesar, mis hermanos? Remover. Jesús dijo, si nuestra fe es como un grano de mostaza, nada os será imposible. ¿Y tú crees a eso, mis hermanos? Pero nuevamente les recuerdo, esa fe, hermanos, es en Dios. Es en Dios, en su perfecta y soberana voluntad. Es decir, que no actúa por sí sola. Descansa en el Señor. Pero para que esa fe crezca, para que esa fe se nutra, tienes que ser expuesto ¿a qué? A la palabra. No a los chismes, no a lo que la gente dice, no a lo que la comadre o el compadre te dijeron, a lo que la palabra de Dios dice. Voy a concluir. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. La palabra significa, hermano, atención no dividida, es decir, alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto. Es poner los ojos en Jesús y en ningún otro. Dice primera de Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Hermanos, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba.
El propósito de Dios al permitir las pruebas, hermano, consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente. Pero el beneficio inmediato de esa prueba de fuego es para el creyente. Es para ti y para mí. Si un creyente, hermano, sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, puede estar seguro de que su fe es genuina. Es genuina. Pero tu fe, mi fe, hermano, tiene que ser sometida a fuego. Tiene que ser probada. ¿Para qué sirven las pruebas? Los problemas. Para probar tu fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios aquí? Levanten su mano. Tiene que ser probada. Y no solo una vez. Por eso dice este texto, así como el oro precioso, dice, aunque pues comparado a la fe, esto es de baja calidad, dice. Pero aún así, dice, tiene que ser sometido por el fuego, dice, tiene que ser pasado por fuego el oro para ser probado. Así se prueban los metales valiosos. Dice, pues de igual manera tu fe, la cual es mucho más valiosa, mucho más, tiene que pasar por fuego. Miren, mis hermanos, si nosotros no creemos en el Señor verdaderamente como dice su palabra, déjame decirte, es difícil que te vayas con Él. Y eso es preocupante. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Eso es preocupante. Si tú no tienes la verdadera fe, déjame decirte, difícilmente te vas a ir con el Señor. Difícilmente. Pero Señor, yo soy un religioso, yo voy todos los domingos, todos los servicios. Si no tienes la fe verdadera, difícilmente te vas a ir con el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener la fe verdadera, hermanos. ¿Y cómo sé, hermano, si tengo la fe verdadera? Bueno, Dios te va a pasar por fuego. No te preocupes, que Dios te va a probar. Y cuando venga la prueba, ahí te vas a dar cuenta cómo reaccionaste. ¿Como Pablo? Yo me gozo. Dice. Ay, hermano. Hermano, ¿y qué se ha hecho? Ya no lo hemos visto. Ay, hermano, es que usted no sabe. Es que no tenía para los tacos, hermano. Y yo creo que el Señor no me ama. Hermano, necesitamos creer a Dios. ¿Sabes lo que acabamos de hacer hoy, no? Esto lo hacemos por fe. Yo creo, hermano, que el vino que tomamos hoy, o el jugo de la uva que representa el vino, la sangre del cordero, representa precisamente la sangre que el Señor derramó. Yo lo creo, hermanos. No es lo que está aquí, sino lo que representa esto. Y ese jugo de la uva que representa la sangre de Cristo, hermano, fue la que me limpió de todo pecado. Y por medio de ella, mis hermanos, nosotros delante del Padre fuimos presentados como justos, como alguien que no tiene deudas delante de Dios. ¿Tú crees a eso, hermano? Si no lo crees, hermano, tienes que volver a nacer de nuevo. O más bien tienes que nacer de nuevo. Ese pan que comimos hoy, hermano, en representación del cuerpo de Cristo, habla, hermano, del sacrificio de Jesús que tuvo que vivir, atravesar por tu culpa, por la mía. En Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, hermano. Los cargó en su cuerpo. Yo creo a eso, hermano, y porque creo a eso estoy seguro de mi salvación. Porque he creído en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo no creyera en eso, mis hermanos, yo no estaría perdiendo mi tiempo aquí, jugando a la iglesia. No. Pablo por eso dijo, si Cristo no murió y no resucitó, vana es nuestra predicación. Comamos, bailemos, démosle gusto a la carne. ¿A cabo qué? Pero no. Yo creo, hermanos, en lo que Cristo hizo por mí y por cada uno de ustedes. Yo lo creo, hermanos. Y es precisamente porque creo en eso
que lucho cada día, hermano, para lograr agradar el corazón de Dios. Oigan bien, agradar el corazón de Dios, no ganarme la salvación, porque no es por obras, sino agradar el corazón de Dios, para que en aquel día el Señor nos diga: ven, buen siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo sé, hermanos, que a veces se siente como algo rutinario todos los domingos así, y es como una carga. No es así para los que amamos verdaderamente a Dios. Para los que confiamos en el Señor, no es una carga, es una bendición. Y anhelamos y deseamos que se llegue el domingo para celebrar y gozarnos en la presencia de Dios. Si tú sientes que es una carga, hermano, estás en problemas. Estás en problemas. ¿Y sabes por qué? Porque si no puedes disfrutar en esta tierra, hermanos, aunque de una forma nublada y limitada, la presencia de Dios, no la puedes disfrutar, ¿cómo crees que vas a disfrutar la presencia de Dios en el cielo? Es como aquel que nunca ha tenido un carro y de repente Dios le regala una carcachita por ahí, y apenas arranca, y es su primer carro, y aleluya, tengo mi primer carro, aunque todo ahí, ¿verdad? Pero gloria a Dios, y está contento, pero pasa el tiempo y como que ya le pierde el sabor, el gusto. Ahora quiere otro más del año, porque ese carro se le fue. Y cuando tiene el otro nuevo, aleluya, y otra vez contento, y ya lo tuvo y se le va y se fue perdiendo el gusto. Ahora quiere otro más reciente. Así hay muchos cristianos que se enamoran de Dios y vienen contentos por lo que Dios hizo. Hermano, si supiera, mire cómo Dios me sanó. Yo tenía una enfermedad, hermano, que me habían dicho los doctores que me iba a quedar así, que esto y que el otro. Y mire, hermano, Dios me sanó. Aleluya, gloria a Dios. Y pasa la semana y como que se me fue el efecto. Y vienes el próximo domingo y apachurrado. ¿Y qué pasó, hermano? Pues gloria a Dios, hermano. ¿Cómo estás? Pues más o menos. Hermano, ¿y no te acuerdas que Dios te sanó? Sí, hermano, sí, pues sí. Gloria a Dios, hermano, sí. Pero, bueno, tú sabes, hermano, que los problemas, pues nunca faltan. Y pasan los meses, hasta que Dios vuelve a obrar otro milagro en tu vida. Y como que te inyectas y otra vez, aleluya, gloria a Dios. Difícilmente te vas a ir con el Señor, déjame decirte. Esa no es verdadera fe. Esa no es verdadera fe. Necesitas milagros para estarte sintiendo fortalecido. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Acaso no es la fe la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve, si no se espera? ¿Acaso no andamos nosotros por fe y no por vista? Es verdad, hermanos, que la vida del cristiano es difícil y que hay momentos donde como que queremos aterrizar y bajamos por ciertas, ¿verdad? ¿Cómo dice? Turbulencia, y temblamos, pero no caemos a tierra, seguimos en el aire, seguimos volando en la presencia de Dios, caminando en la presencia de Dios, pero no nos detenemos. Concluyo con esto. Ustedes recordarán, solo les voy a leer estos textos. Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hoy tengo, gloria a Dios. Mañana no tengo, gloria a Dios. Sea el nombre de mi Dios bendito. Ay, qué injusto es Dios. No, hermanos. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, pues desnudo también volveré allá. Del Señor son todas las cosas. Él me dio, Él también me quitó. Bendito sea su nombre.
En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es la fe, mis hermanos? La certeza de lo que se espera. Es la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oiga. Pero sin fe, dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ni se veían. Por eso es que la fe, hermano, andamos por fe y no por vista. Cuando Job comenzó a anunciar que iba a caer el diluvio, que iba a llover, la gente dijo, pero tú estás loco, ¿y qué es eso? ¿Qué es lluvia? Ya que nunca ha llovido. ¿Qué es eso? ¿De dónde inventaste eso? Pero Job le creyó, Noé le creyó a Dios, ¿sí o no? Y fue advertido por Dios acerca de cosas que ni se imaginaba. Y con temor, dice la Escritura, preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó Dios al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde, Señor? A la tierra que yo te voy a mostrar, tú sal. No, Señor, es que yo necesito saber a dónde. Es que si tú no me mandas ahí un mensaje con anticipación, un WhatsApp, un texto, un email, pues como que, o sea, yo tengo que saber a dónde voy. Es que si no, pues no. ¿Y qué vamos a comer? Tú sal. No, es que yo tengo que saber. ¿No? Es que si no trabajo, hermano, pues no como. Y Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No, es que si yo no trabajo, no, mis hijos se mueren de hambre. ¿Y qué les voy a comprar de ropa? Ya viene Christmas, ya viene Happy New Year to you. ¿Y qué les voy a comprar? No, es que yo tengo que trabajar, hermano, y si no mis hijos se ponen tristes porque no les doy regalo. Entonces no puedo ir a la iglesia, hermano, no tengo tiempo. No te preocupes por el que has de vestir, que has de comer. ¿Sí o no? Oh, qué difícil, ¿no? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de su lugar al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, oiga. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense. Salió Abraham y comenzó a habitar en tiendas. Ya me imagino a Abraham, oh Señor, pues tú me dijiste que saliera y que me ibas a dar la tierra prometida y estas cosas, y yo no veo nada. Yo creo que mejor me regreso a mi casa. Señor, pues Dios te puso en un ministerio, estás trabajando y como que las cosas se ponen difíciles. Ah, no, Señor, pues yo pensé que me ibas a bendecir, que esto tenía que ser más fácil. No, mejor no, ahí está, hermano, ahí cárguese usted, o usted hágalo. Es que a mí los hermanos ni me agradecen, me ven mal, no me reconocen mi trabajo, mi esfuerzo, y qué importa si Cristo lo ve todo. Y Él es el que te va a premiar en el cielo, ¿sí o no? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oh, imagínese usted. No recibieron lo prometido y murieron en fe, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
¿Qué era lo que los alimentaba y los fortalecía, mis hermanos? Sabían que las pruebas en esta tierra, que lo que tú puedas tener en esta tierra, tu carro, tu casa, tu trabajo, tus bienes, comida, lo que tú quieras, no se compara con la promesa que tenemos de Dios allá en el cielo. Así que si yo no tengo abundancia, si tengo escasez, si no tengo carro del año, si no tengo un buen trabajo, gloria a Dios por eso, mis hermanos. Porque allá en el cielo seguramente tendré una mansión, y allá tendré riquezas, y allá estoy atesorando y guardando mi dinero en el reino de Dios. Porque allá no habrá ladrones que minen ni hurten. Allá el Señor, hermano, un día te dirá, pondrá en la balanza, pasará por fuego todas las obras que hiciste aquí en la tierra, y tendrás premio y recompensa. Y el Señor te dará coronas por tu trabajo, por ese trabajo que aquí en la tierra nadie te reconoció, pero que lo hiciste por amor a Dios, por amor a tus hermanos. Tú dices, pero nadie me ve, nadie me reconoce, todos me critican. Gloria a Dios, a Cristo lo mataron. ¿De qué te afliges? Pero un día Cristo será, dice, exaltado ante todos aquellos que le crucificaron. Tú de igual manera, hermano, va a llegar ese día donde el Señor te diga, ven bendito de mi Padre. Y el Señor mismo te agarre de la mano y te levante y te ponga en un lugar de privilegio. ¿Qué más quieres, hermano? Pero anhelaban una mejor, dice. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, oigan, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, oiga, con el pueblo de Dios. ¿Quién en su sano juicio va a escoger eso? Si a ti te dieran la oportunidad, hermano, de vivir en un palacio con todas las comodidades y riquezas que jamás te has imaginado, ¿escogerías eso o un lugar de sacrificio y de aflicción entre el pueblo de Dios? ¿Qué escogerías? Ay, me la ponen difícil. Pues Moisés rehusó y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tú dirás, hermano, es que a usted nunca le ha llegado la oportunidad. No, hermano. Todos podemos llenarnos de 20, 30 trabajos. Mire, donde yo trabajo, que gracias a Dios ya estoy trabajando, finalmente, Dios me ha restaurado ya en mi pie. Ya yo estoy trabajando tiempo completo. Comencé la semana pasada, bendito sea el Dios de mi salvación. Me tenía un trabajo reservado, mis hermanos, bendito sea Dios, haciendo lo mismo, pero en un nivel mucho más bajo, ganando el mismo sueldo que ganaba en aquel trabajo donde estuve 9 años trabajando. Aquí para iniciar ganando el mismo sueldo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. A 5 minutos de mi casa, ¿qué más le puedo pedir al Señor? ¿Qué les iba a decir? Miren, mis hermanos, ¿cuántas veces supuestamente nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, yo creo en ti y creo en todo lo que tú dices en tu palabra, todo lo que tú dices en tu palabra? Pero ¿cuántos de nosotros actuamos como si no creyéramos? Es decir, que de labios decimos, creo, Señor, en ti. Yo sé, Señor, que yo creo que tú tienes un trabajo adecuado para mí, donde yo voy a poder suplir para la familia, donde yo voy a tener tiempo para cuidar de mis hijos, para mi esposa, de mi familia y trabajar en tu obra. Y yo sé que tú me harás prosperar ahí. Y yo sé que tú vas a bendecir mi camino. Pero a la hora de la hora no creemos y lo hacemos todo en nuestras fuerzas. Usted sabe que nosotros pues no somos personas de mucho dinero.
los que nos han conocido por muchos años. Pero Dios nos ha dado lo suficiente para cada día. Y sabe que en el pasado, hace años atrás, estoy hablando, no sé, acaso unos más de 10 años atrás, habían muchos hermanos en la congregación y varios en algunas ocasiones me preguntaban: hermano, ¿y usted cómo lo hace? ¿Será que usted vende droga? Me decían. Porque ¿cómo le hace? Sus hijos van a escuela privada, esto y lo otro. Yo en ese tiempo era líder de jóvenes. ¿Y cómo le haces? Si tienes familia, hijos, tú eres el único que trabaja. Y yo les decía: ni me preguntes, porque ni sé. Si me pongo a hacer cuentas, ni sé cómo le hago. Pero Dios hace que sobreabunde y alcance. Gloria a Dios. Lo único que te puedo decir, yo le decía a los hermanos, es de que sí funciona lo que la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire, hermanos, a cuántas personas a través de los años he conocido y conozco que viven esclavizados del trabajo. Hoy esto era lo que les iba a decir. En el trabajo, mis hermanos, hay esta semana, este viernes, hablando con el señor, un filipino que trabaja ahí. Ya el señor es grande, yo creo que ya va llegando a sus 60 años de edad. Tiene 30 años de trabajar en esa compañía. Y el trabajo es de 8:30 a 5 de la tarde. Saliendo de ahí, a las 7, el señor entra a su otro trabajo de Canada Post hasta la medianoche. Y me dice que él ya tiene 7 años trabajando ahí. 7, o ¿cuántos me dijo? O más, creo un poco más, trabajando ahí. Y yo empecé a hacer cuentas, ¿verdad? Inmediatamente. Dije, pues ¿a qué hora sale de su casa para llegar acá a las 8:30? Pasa todo el día trabajando el señor, ya está grande, pasa todo el día trabajando. Apenas él vive en Richmond, la compañía queda en la Canada Way y Willingdon. Usted sabe a la hora de las 5 de la tarde el tráfico que hay. Me imagino que tal vez alcanza a llegar a su casa, se cambia, come rápido y se tiene que ir a la compañía de Canada Post a trabajar otras 5 horas para salir a la medianoche. De ahí que regrese a su casa y otra vez así. Y eso era lo que yo les quería decir, hermanos. Nosotros no fuimos creados, ni es la voluntad de Dios que tú seas esclavo. Nosotros no fuimos llamados para vivir esclavizados de nada. En Cristo somos libres, ¿sí o no? Nosotros nos esclavizamos y muchas veces por no creer y confiar en Dios. Mira, cuando tú comienzas a poner las cosas en orden y comienzas a pedirle a Dios: Señor, yo quiero un trabajo donde gane lo suficiente, pero que tenga el tiempo para servirte, para dedicarlo a ti, para tener para mi familia, para esto. ¿Tú crees que Dios no te va a responder? ¿Tú crees que Dios no te va a bendecir? ¿Tú crees que Dios no tiene el poder de cambiar, de transformar las cosas? Claro que sí, claro que sí. Y yo he visto gente matarse y matarse y matarse, hermanos, en el trabajo, como este señor. Viven esclavizados del trabajo, no disfrutan la vida, no tienen tiempo para Dios, para nadie, ni para su familia. Y mueren. ¿De qué les sirvió ganar todo el mundo y perder su alma? Lo más importante. Nosotros somos pasajeros. Pasajeros. Y yo sé, algunos de ustedes tal vez podrán decir: es que, hermano, usted no tiene visión de superación. Sí, pues como quieras. Yo prefiero vivir un día a la vez, disfrutando el tiempo con mis hijos, con mi familia, trabajando el tiempo necesario, sirviendo a mi Dios y poder gozar en el cielo de las riquezas. Yo no creo, hermano, que Dios nos creó, ni nos formó, ni es su voluntad que tú y yo nos esclavicemos en esta tierra por nada. ¿Por qué crees que el Señor tantas veces dice: no eches tesoros aquí, no siembres aquí? Un día a la vez. ¿Por qué dice el Señor: no te preocupes por el día de mañana? Dios tiene el control. Dios te hará prosperar en todo lo que hagas. Tal vez el trabajo que tú tienes, que son muchas horas, no te está dando lo suficiente. Ora a Dios, hermano. Dios te va a proveer un mejor trabajo, tal vez con menos trabajo. Miren, es lo que yo les digo, hermano. Lo he vivido y lo he experimentado en mi propia vida. El trabajo que yo estoy haciendo, hermano, es mucho menos de lo que yo hacía anteriormente por mis limitaciones. Cuando yo fui a hablar con el gerente, yo le dije de entrada, le dije: mire, esto es lo que yo sé hacer.
y tengo experiencia de tantos años, pero yo quiero ser honesto con usted. A mí me dijeron los de WorkSafe, le dije que no le dijera nada, pero yo se lo digo porque no quiero mentirle. Le dije, yo tengo estas limitaciones en el momento, aquí, aquí, aquí. Y me dice, preferimos a una persona con experiencia y esto y lo otro, aquí y allá, y creemos que tú eres un good asset para la compañía. Le dije, y además de esto, déjame decirle, digo, que ya pronto me van a operar, así que no puedo entrar a trabajar inmediatamente. Y me tuvo que esperar 3 meses, porque me operaron de aquí a que me recuperé y todo eso. Y todavía me llamaba, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Le dije, pues todavía no me han dicho los doctores nada, y no sé qué. Y finalmente hasta ahorita apenas. Hermanos, hago menos de lo que hacía allá y gano lo mismo. ¿No es Dios eso? Trabajando a favor de sus hijos. ¿No es Dios velando por sus hijos? Hermano, yo me preocupé como humano, pero no al grado de perder mi fe, ni de turbarme y decir, ay Señor, pues ya, es que pues ya no quiero ser pastor porque necesito trabajar. No, yo le creí a Dios y comencé a aplicar por ahí y por allá, como yo dije, pues a saber en dónde me va a tocar y qué tal si pues no van a ser considerados y van a querer que haga tantas cosas y qué tal si no puedo. Algunos hermanos, yo platiqué con algunos aquí. Dije, pero bueno, pues está en las manos de Dios, ya Dios sabrá. Y Dios conoce el corazón, yo descansé en el Señor. ¿Sí? Y Dios, hermano, fue fiel. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar.